En épocas de antaño, los videojuegos de horror se desarrollaron para diferentes plataformas de aquella época, donde incluso tuvieron una breve atención, debido a que no muchos podían permitirse tener algunas de esas máquinas para poder jugarlo, pasando lamentablemente en el olvido, a pesar de haber sido un buen videojuego. Virus City Sword es un videojuego de acción y terror de 1999 desarrollado y publicado por la desarrolladora francesa Cryo Interactive. Se lanzó para PlayStation en Europa y se lanzó para Francia, Reino Unido, Alemania, España e Italia. El juego está basado en la película de cómics Virus de 1999, basado en el cómic de Dark Horse Comics tratando sobre una forma de vida eléctrica alienígena, generalmente conocida como el Mal, que secuestra una estación espacial, se teletransporta a una nave llamada Electra y planea apoderarse del mundo. A pesar de haber tenido una historia interesante y una atmósfera opresiva, el título no despegaría mucho, quedando en el olvido con el paso del tiempo. Soft and Cuddly es un juego de acción y aventura de terror para la computadora doméstica ZX Spectrum. Fue desarrollado por John George Jones y publicado por The Powerhouse en septiembre de 1987 en el Reino Unido y a principios de 1988 en España. El jugador controla a un hombre armado con una pistola láser y una mochila propulsora, cuya madre, la reina androide, ha sido desmembrada. Su misión consiste en localizar los restos dispersos de la reina androide y reconstruirla. Al igual que Project Firestart, la obra maestra de Cinemaware fue un proyecto de una ambición desmesurada que, contra todo pronóstico y limitaciones técnicas, dio sus frutos milagrosamente. Inspirada en Them, una película de serie B de Gordon Douglas que canalizaba las ansiedades nucleares de la Guerra Fría. It Came From the Desert básicamente simula la vida de toda una comunidad del desierto, mientras la población se da cuenta poco a poco de que están a punto de ser asediadas por un ejército de hormigas gigantes irradiadas. Tras el descubrimiento de ganado mutilado en una granja cercana, el geólogo Dr. Greg Bradley, de visita, intenta convencer a las autoridades de que algo siniestro se trama, y en el proceso todo el pueblo de Lizard Bread cobra vida, con una banda de Grazers errantes, una misteriosa secta local y el interés amoroso de Rigor. Incluso con sus presupuestos millonarios, actores consagrados de Hollywood y nuevas y brillantes tecnologías, ninguna de las sobrevaloradas películas de los 90 se acercó tanto a ofrecer una mezcla cautivadora y equilibrada de interactividad y narrativa cinematográfica como esta. Moonlight Syndrome es un juego de aventuras de terror desarrollado y publicado por Human Entertainment para la PlayStation en 1997, como parte de la serie Twilight Syndrome de la compañía. El juego fue dirigido y coescrito por Yoshi Suda, manteniendo la combinación de aventuras y elementos de novela visual de juegos anteriores de la serie. Moonlight Syndrome sigue a la protagonista Mika Kishi en su investigación de fenómenos sobrenaturales. Abadox The Deadly Inner World es un videojuego para la Nintendo Entertainment System publicado en Japón en 1989 y en Norteamérica en 1990. Es un juego de disparos de desplazamiento horizontal al estilo de Gradius y R-Type, ambientado en el interior del tracto intestinal de un organismo alienígena gigante. Abadox presenta una alta dificultad. Basta con un solo impacto de proyectil enemigo para morir y reiniciar la partida desde un punto de control superado antes de la muerte. Antes de dirigir Pesadilla en Elm Street, Wes Craven dirigió la película basada en el cómic La Cosa del Pantano. Lo que hace que La Cosa del Pantano perdure es la atmósfera de terror que Craven le imprimió, con el pantano y una protagonista femenina, perseguida por mercenarios. En el primer acto, cuando los mercenarios atacan el laboratorio de Alec Holland, oculto en lo profundo del pantano, Holland se prende fuego con la sustancia bioingenierizada que él mismo creó. Holland huye del laboratorio y se sumerge en el pantano, convirtiéndose en un híbrido humano planetario. La película es una mezcla perfecta de gótico sureño y caos con monstruos de goma. Dio origen a una secuela, una serie animada y una serie de televisión de acción real de los 90 en USA Network. Project Firestart es un videojuego de terror y supervivencia con estética cinematográfica para el sistema informático Commodore 64, diseñado por Jeff Tunnell y Demon Slade. Fue publicado por Electronic Arts en 1989, ambientado en el siglo XXI. El juego sigue un agente gubernamental enviado a una estación de investigación en órbita alrededor de Titán,
la luna de Saturno, para averiguar por qué los científicos allí presentes cortaron abruptamente la comunicación con la Tierra. Diversos periodistas y escritores de videojuegos lo han citado como uno de los primeros, si no el primero, juegos de terror y supervivencia, siendo pionero en muchas convenciones del género, como la munición limitada, el énfasis en escapar de los enemigos y resolver puzzles en lugar de combatir, la resolución de un misterio central y múltiples finales. Alien vs Predator es un videojuego de disparos en primera persona de 1994, desarrollado por Rebellion Development y publicado por Atari Corporation para la consola de Atari Jaguar. También fue distribuido en Japón por Moomin Corporation, donde se incluyó con la consola. Es la primera entrega de la franquicia Alien vs Predator desarrollado por Rebellion, ambientado en una simulación que recrea la caída del campo de entrenamiento de Golgotha. El juego ofrece 3 escenarios jugables: Alien, Predator o un humano de los marines coloniales. El jugador debe avanzar a través de una serie de subniveles y naves interconectadas. Cada personaje tiene objetivos, habilidades, armas y desventajas diferentes. Mystery House es un videojuego de aventuras publicado por Online Systems en 1980 para Apple II. El juego comienza cerca de una mansión victoriana abandonada. El jugador pronto se ve encerrado en la casa, sin otra opción que explorar. La mansión contiene muchas habitaciones interesantes y otras 7 personas. Al principio el jugador debe registrar la casa para encontrar un escondite de joyas. Pronto comienzan a aparecer cadáveres de otras personas, y es evidente que hay un asesino suelto en la casa. El jugador debe descubrir quién es o convertirse en la próxima víctima. A pesar de ser un título muy clásico con gráficos apenas distinguibles, se elogió por su atmósfera, modo de juego y escenarios que detallaban la profundidad del título. Aunque se aparte de la película seminal de 1941 en ciertos detalles de la trama, la última entrega de Rod Pike de la trilogía de aventuras de texto de CRL, basado en el ciclo de monstruos de Universal, donde Drácula y Frankenstein la precedieron en 1986 y 1987 respectivamente, conserva la esencia de su historia. Un protagonista que despierta con escasos recuerdos de la transformación de la noche anterior, un pueblo en pie de guerra para dar con el asesino de una joven brutalmente asesinada, un amor naciente que puede ser la salvación del monstruo o posiblemente su perdición. La prosa florida de Rod Pike dota la historia de un patetismo inusual, especialmente evidente en el cuidado que dedica a la subtrama romántica, donde el fundador de CRL se refiere al enigmático escritor como un tipo melancólico, una especie de Edgar Allan Poe entrañable, pero fueron las imágenes animadas de las víctimas mutiladas de la criatura las que construyeron el principal atractivo de Wolfman, ya que CRL finalmente consiguió su tan buscada clasificación 18 BFC en la tercera oportunidad, lo que provocó la habitual ola de editoriales sobre la violencia en los videojuegos en el proceso. Drácula de Bram Stoker es la adaptación más fiel de la novela de Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Keanu Reeves como Jonathan Harker, Winona Ryder como Mina Harker, Gary Oldman como Drácula y Anthony Hopkins como Van Helsing. La película utiliza con maestría efectos y recursos propios del cine clásico de Hollywood para dar vida a la historia a través de la estética de los inicios del cine, pero con la conmoción y el erotismo del terror moderno. El diseño de vestuario de Eiko Ishioka es fantástico y refleja la inclinación romántica que la película toma tanto de la historia como del personaje principal. Drácula se presenta como un personaje con el que se puede empatizar, que viaja a Londres para seducir a Mina y hacerla inmortal como él, ya que ella es la reencarnación de su amor perdido. Representa la liberación de las mujeres de Londres del siglo XIX, en lugar de ser un símbolo de la desconfianza y el miedo que Inglaterra sentía hacia los inmigrantes. Sin duda el juego más sangriento de su época, los grotescos habitantes de Forbidden Forest tienen sus raíces, irónicamente, en una producción cinematográfica relativamente dócil. El creador Paul Norman, encargado de crear un título de acción con arco y flecha con su primera incursión en la programación, se inspiró en su amor por el cine, y especialmente en los monstruos en stop motion de Ren Harrizue. Los esqueletos con lanzas, que te apuñalan repetidamente mientras la sangre brota de tu cuerpo agitado, son un claro guiño al trabajo del legendario animador en Jason y los Argonautas, mientras que los bichos gigantescos que emergen del follaje para devorar tus fluidos corporales se inspiraron en las bestias gigantes de Mysterious Island. Estas muertes espantosas, combinadas con una banda sonora melancólica, una paleta de colores opresiva para oscurecer el entorno claustrofóbico y algunas ingeniosas tácticas de desempoderamiento, posiblemente hacen de Forbidden Forest el primer juego de terror verdadero en la historia del medio.
Moon es una novela visual japonesa de terror para adultos desarrollada por Tactics, una marca de Nexon, lanzada el 21 de noviembre de 1997, disponible para PC con Windows. El equipo de desarrollo lo describió como una VG que llega al corazón. La historia sigue a la protagonista, Ikumi Masawa, una adolescente que se une a una misteriosa organización llamada Fargo con la esperanza de descubrir por qué y cómo murió su madre, quien pertenecía al mismo grupo. La jugabilidad de Moon sigue una trama ramificada que ofrece escenarios predeterminados con diferentes interacciones y se centra en las tres protagonistas femeninas. El juego se posicionó 2 veces entre los 50 juegos de PC más vendidos en Japón. Más que simplemente hacer referencia a una película conocida, la mayoría de los juegos de esta lista se esfuerzan por imbuir la experiencia del jugador con algún tipo de calidad cinematográfica, desde la edición paralela de Project Firestart hasta la banda sonora responsiva de Forbidden Forest, pero el homenaje de Denton Designs a clásicos de tripulación varada como The Lost World y Lost Continent intenta una hazaña mucho más complicada: replicar la compleja dinámica multipersonaje de esas aventuras de fantasía. En lo alto de los magníficos picos del Himalaya de Where Time Stood Still, nuestra pandilla de 4 debe sobrevivir a los pteranodones, los cuales se abalanzan sobre nosotros, y a los tiranosaurios que rondan por el campo, cuyas peculiaridades individuales a menudo sabotean sus mejores esfuerzos en el trabajo en equipo. Si bien a veces es incómodo, este sigue siendo el trabajo más ambicioso de Denton Designs y un fascinante experimento de narrativa compleja, realzado por algunos de los entornos monocromáticos más hermosos jamás generados por un ZX Spectrum. Aliens The Computer Game es un videojuego de 1986 desarrollado y publicado por Activision para Commodore 64 y Apple II, basado en la película homónima, dado que Electric Dream Software, filial británica de Activision, había lanzado de forma independiente su propia versión con el mismo título. El juego se renombró para su lanzamiento europeo. Finalmente se publicó con el título Aliens Zeus Version, con versiones para Amstrad ZPC y ZX Spectrum desarrolladas por Mr. Micro. Aparte del título, y el hecho de que incluye una cantidad considerable de fantasmas flotantes vagamente amenazantes, hay poca conexión entre este magnífico juego de disparos sobre raíles, uno de los primeros del género en explorar el terror, y la película de casas encantadas de William Castle. En una entrevista que se le hizo, el codiseñador Brian Eggers menciona el clásico de culto de 1960 como uno de sus favoritos de la infancia y una inspiración para el juego, pero admite que intentó evitar problemas de derechos de autor haciendo todo lo demás diferente. Así que en lugar de los pasillos de una vieja mansión crujiente, ambientó 13 gozos en los alrededores de un antiguo pueblo del oeste, la calle principal, una antigua estación de tren, el cementerio local, creando así uno de los títulos visualmente más impresionantes de la TRS-80. De hecho, el juego lucía tan bien que cuando él y su colaborador Larry Payne se lo presentaron a Tandy, el gerente de marketing lo miró durante unos 5 segundos y dijo: "Nos lo llevamos". Cementerios, laboratorios siniestros, castillos embrujados y una casa con espeluznantes muñecas de cera. Este juego incluye todos los clichés del terror que puedas imaginar, incluso con las limitaciones gráficas de la Master System. Master of Darkness lograría transportarnos a lugares terroríficos y generar una sensación de inquietud. Este juego de plataformas era similar a Castlevania, pero con un toque único. Aún hoy conserva una legión de seguidores. Además presenta una premisa interesante: un psicólogo que lucha contra enemigos sobrenaturales, una original reinterpretación del género de plataformas de acción ya establecido. The Lurking Horror es un juego de ficción interactivo lanzado por Infocom en 1987. El juego fue escrito por Dale Lebling e inspirado en los escritos de terror de H.P. Lovecraft, incluidos sus mitos de Cthulhu. El lanzamiento original fue para MS-DOS, Apple II, Atari ST, computadoras Atari de 8 bits y Commodore 64. Fue el 26º juego de Infocom y el único del género de terror. Infocom lo calificó como estándar en cuanto a su dificultad. Posteriormente fue adaptado para Amiga con efectos de sonido, convirtiéndose en la primera aventura de Infocom con esta característica.
Killing Time es un videojuego de disparos en primera persona de temática de terror desarrollado por Studio 3DO, originalmente exclusivo para su plataforma 3DO de 1995. Fue rehecho para Windows y Macintosh en 1996 por Logic Guard tras la descontinuación del sistema 3DO. El 23 de julio de 2015, Zoom Platform anunció el lanzamiento de una versión actualizada de Killing Time exclusivamente para su tienda. La actualización fue realizada por Jordan Freeman Group y publicada por Zoom Platform y Priest Entertainment. Silverlord de Millennium Interactive es una locura por sí solo y es un ejemplo de cómo un juego original puede mejorarse con su adaptación. La historia de Silverlord es una mezcla de hombres lobo, vampiros y chamanismo. Cuando se concede un permiso para extraer plata en las montañas, los lugareños fundan el pueblo de Silverlord y exterminan a los lobos y posteriormente la tribu nativa que los utilizaba para cazar. El único superviviente, el chamán de la tribu, lanza una maldición sobre todo el pueblo, convirtiendo a sus habitantes en vampiros o hombres lobo. Cuando una caravana de carretas es atacada por hombres lobo, que se llevan el único hijo de un hombre, tú, el pistolero, eres enviado a rescatarlo. Cuando se lanzó inicialmente para PC, el juego fue duramente criticado por su animación entrecortada, su doblaje deficiente, su interfaz frustrante y sus puzzles incoherentes. Al año siguiente, Sony lanzó el juego para PlayStation 1 con gráficos y doblajes renovados, además de incluir nuevas secciones de disparos en 3D. Desafortunadamente, la introducción estilo cómic de la PC con doblaje se cambió por una imagen de video de baja calidad con un buitre volando. Si bien la falta de claridad de los puzzles y la interfaz torpe se mantuvieron, el doblaje suavizó la cursilería involuntaria y acentuó la atmósfera inquietante del juego. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos de horror clásicos? ¿Cuáles de estos se te hicieron los más infravalorados? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.